Bienvenidos, mi nombre es Joaquín Bernes, les estoy hablando desde Paysandú, Uruguay. Súper ansioso de crear este video. Hace años quiero hacer un video como este que les voy a estar compartiendo desde los 20 años, o sea, hace 10 años que me gustaría compartir esta información. Pero el problema es que yo no podía ser incongruente, no podía compartir una información cuando todavía no había comenzado mi carrera de inversionista, mi carrera de finanzas. Tenía todo el teórico, tenía todas las ideas, pero era necesario esperar 10 años mínimo como para poder compartirles un poco de nuestra experiencia. En nuestro caso hemos en estos años invertido, hemos creado negocios, hemos creado empresas y lo que más quiero es contarles y expresarles un poco todo lo que hemos vivido. Lo importante de esto y el objetivo de este video es concientizar qué estilo de vida te gustaría tener, cuánto dinero necesitas para tener el estilo de vida que necesitas. Ahora, el tema a tener en cuenta es algo que no nos enseñan en la secundaria, algo que nos enseñan en la universidad. Bien, un joven de 18 años termina de estudiar. ¿Y cuál es el tema? Pasemos. Termina de estudiar y va a tener opciones. Primero que nada, capaz que decide solamente hacer la secundaria y introducirse en el mundo del empleo. Estos van a ser aproximados. Obviamente que capaz que lográs menos dinero, capaz que lográs más dinero. Y también te voy a armar una columna en dólares, porque si estás viendo este video en otra parte del mundo, ya sea Europa o principalmente Latinoamérica, para que tengamos en cuenta en dólares también, porque la moneda uruguaya no la conocemos. Bien, entonces, empleo. Si solamente una persona de 18 años se introduce en el empleo sin tener estudios universitarios ni nada de eso, vamos a ponerle que va a tener una mensualidad de 25.000 pesos y es una persona que va a ir pasando de empleo en empleo hasta llegado el momento de jubilarse. Bien, y acá te armé lo que sería la ganancia anual. Si mensualmente estamos hablando de unos 25.000 pesos aproximadamente, anualmente serían unos 300.000, pasado a dólares, 6.500 dólares. Después tenemos esos otros jóvenes que se van a estudiar, en nuestro caso acá en Uruguay, que se van a estudiar a la capital principalmente, y dentro de esos jóvenes que se van a estudiar hay un gran número que deserta. Una vez que desertan, se vuelven o se quedan nuevamente en ese mundo del empleo con un sueldo aproximadamente de 25.000 pesos. Después tenemos los jóvenes que logran terminar la carrera universitaria y ya no es solamente un empleo, sino es un empleo, mejor dicho, con título universitario. Con título universitario, entonces estamos hablando de unos 50.000 pesos mensuales, con unos 600.000 a nivel anual y unos 13.000 dólares pasado, ¿verdad?, a dólares. Obviamente que también está el que termina su carrera universitaria y decide entrar y tener un autoempleo, o sea, una empresa propia, un escritorio propio. También tenemos los jóvenes que deciden, bueno, no quiero ser empleado y quiero tener mi empresa propia. Obviamente ahí entramos en el mundo del autoempleo, donde el negocio va a depender de uno mismo. O sea, si tenés una empresa, sos el primero en llegar, el último en irte. Vas a tener asuntos impositivos, asuntos con el personal, o sea, vas a tener preocupaciones, tu cabeza va a estar pensando todo el día porque es tu propio negocio y tu propio negocio depende de vos para que funcione. Capaz que podemos tener pocas vacaciones porque, claro, tengo que volver, el negocio sin mi presencia no funciona. Pero sigamos hablando de aquellos jóvenes que no solamente se reciben, no solamente tienen un título universitario, sino que se siguen especializando y hacen un posgrado, hacen un MBA, hacen una especie de capacitación donde lo que va a ocurrir, se supone que por tener más información vas a valer más. Entonces te puse que un empleo con título y posgrado, digamos que si te la rebuscas y sos bueno realmente, digamos que podés tener un ingreso mensual de 100.000 pesos. Más, menos, esto, como les dije al principio, es un promedio. Entonces estamos hablando que anualmente sería 1.200.000, pasado a dólares, 26.000 dólares. Obviamente que eso va a depender después de antigüedad, de ascensos y de todo lo que tengan ustedes en cada país, ¿verdad? Ahora, esto es lo que ya se sabe. Esto es lo que ya sabe un joven cuando decide si va a estudiar, cuando decide qué carrera estudiar. Esto es, ya se sabe
que sin título, bueno, dependo de mis habilidades, y si no tengo buenas habilidades, el empleo va a ser menor, y si tengo inteligencia o habilidades manuales o lo que sea, el ingreso va a ser mayor. Pero esto es lo que ya tenemos en cuenta todos. Acá no estoy hablando de nada nuevo. Ahora sí vamos a hablar de lo que me interesa. De lo que me interesa mostrarles que va a ser la parte que tenemos que empezar a tener en cuenta. Mi idea es que ya que en la educación tradicional no recibimos esta información, lo ideal sería que nosotros, los padres o madres de familia, estemos involucrados en la educación de nuestros hijos y hacerles entender y que sepan esto, porque de lo que voy a hablar es algo que no lo he visto, no he visto un video, no he visto a alguien que lo esté comentando, que lo esté enseñando, que lo esté explicando, pero es algo que todos sabemos, y que es solamente sentarse en el escritorio y poder absorber y poder digerir esta información. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Yo te voy a hablar de cuáles van a ser los gastos en tu vida. No te voy a hablar de tener gastos como que fueses una persona de clase humilde, pobre, ni te voy a hablar de riqueza, ni de ser inversionista, ni de tirar manteca al techo, como decimos acá en Uruguay. Te voy a hablar de una persona clase media, cuáles son los gastos que vamos a tener. Entonces, vamos a arrancar con los gastos que podés llegar a tener una sola vez en la vida, que sería, por ejemplo, tener una casa propia. Yo le puse aproximadamente $100.000. $100.000 a pesos uruguayos, digamos, sí, 4 millones, sí, está bien. $100.000 porque vos podés decir, pero yo puedo construir por menos. Bueno, un terreno de $30.000 más la construcción después. Vamos a hacer todo promedio, más, menos, también es posible. Pero tenemos que enfocarnos en números, ¿bien? Entonces vamos a poner $100.000 de casa propia, ¿bien? Vamos a poner que vamos a comprar un auto usado, vamos a poner auto usado, vamos a poner $10.000, ¿bien? Amueblar la casa, vamos a poner unos $5.000 entre cama, juego de living, la mesa del living, la heladera, el ropero, el horno, el microondas, el lavarropa, cosas súper cotidianas, ¿bien? Entonces acá tenemos los gastos fijos que te lo voy a hacer un poco irónico, pero vamos a decir que este gasto va a ser único, que el auto lo vas a tener durante 40 años, que no vas a necesitar cambiar los muebles, el lavarropa no se te va a romper nunca en la vida, entonces estamos hablando que ese gasto por única vez sería de 5.175.000 pesos, que pasado a dólares son $115.000. ¿Bien? Ese sería entonces el gasto fijo que vamos a necesitar. Ahora, ¿cuáles serían los gastos anuales para vivir, para sobrevivir? Porque no estamos hablando de ser un inversionista, ni estamos hablando de vivir humildemente. Bien, entonces, ¿cuáles son esos gastos que sí o sí vamos a tener que tener en cuenta? Vamos a hablar de los hijos. Vamos a sacar un cálculo por hijo. Bien, digamos que querés mandarlo a una escuela privada, a tu hijo, querés mandarlo a hacer lengua, vamos a mandarlo a hacer inglés solamente, nada más. Ninguna, ni portugués, ni italiano, ni francés, solamente inglés. Ropa para el niño, remedios, regalos, vamos a mandarlo a deporte, lo vas a mandar por ejemplo a karate, comida para ese niño, y más o menos vamos a ponerle 15.000 pesos mensuales. 15.000 pesos mensuales por hijo. Obviamente que si tenés 3 hijos, bueno, sería 45.000. Si tenés 4 hijos, 60.000. Pero vamos a poner solamente un hijo. Bien, ahora por tener casa propia, facturas. Vas a tener que pagar la luz, el agua, el celular, el Antel, diríamos acá. Esos gastos de factura vamos a ponerle 6.000 pesos mensuales. Bien, después tenemos artículos necesarios. Yo muchas veces les llamo caprichos. Bien, no todos los meses lo vas a comprar, pero siempre algo al mes va a salir. Por ejemplo, puede ser cambiar el iPhone o el celular, que sea, herramientas de trabajo, computadora, tu ropa, algo que se te rompa,
cambiar la moto, te hacen un robo en tu casa. ¿Bien? Vamos a poner que entre todas estas cosas mensualmente, siempre que algo va a haber, 5.000 pesos por mes. ¿Bien? Después, o sea, cada uno de ustedes, si por ejemplo vos estás mirando esto desde Argentina, pasalo a pesos argentinos. Si lo estás mirando desde Brasil, pasalo a reales. O sea, depende de si lo estás mirando desde Europa, pasalo a euros. Vos pasalo a tu moneda. Vos podés sacar las cuentas desde tu casa y decir, bueno, ¿cuánto sería? Vamos a pasar a la siguiente y vos decís cuánto sería en tu moneda. Por ejemplo, impuestos que tenemos seguros. Seguros de que si tenés un auto, sea el que sea, vas a necesitar nafta, un seguro, es obligatorio, roturas, te rompen un vidrio, te chocan, te rayan el auto, la patente. Entonces vamos a hablar acá que tenemos vamos a poner 10.000 pesos por mes de esos gastos. ¿Bien? Después, por tener casa, querías tener casa. Obviamente que la casa, que es un pasivo, es algo que te va a generar gastos. Contribución, primaria, si le vas a hacer alguna pintura, si hay alguna humedad, si le vas a poner rejas. Entonces vamos a ponerlo anual a esto. 20.000 pesos en el año. Obviamente acá que vienen apareciendo las cifras, de las cifras que vamos hablando, las vamos multiplicando por 12 a todas para tener el gasto anual al final. Problemas no deseados. Acá vamos a hablar solamente de problemas no deseados, pero no le vamos a poner una cifra, que pueden ser enfermedades propias, problemas familiares, problemas externos o internos, como por ejemplo un divorcio, el abogado, un choque, el préstamo a un amigo que no te lo devolvió más. Ahí ponele la cifra que vos quieras, yo no te la voy a sumar, pero son gastos que pueden ocurrir. Vamos a hablar de unas vacaciones. ¿A quién no le gusta vacacionar? También hay que tenerlo en cuenta. Vacaciones en pareja, en familia, o vacaciones solo, como te lo puedo decir. No nos vamos a ir ni a Europa, ni vamos a irnos a Punta Cana, ni al Caribe, ni un crucero, nada por el estilo. Vamos a hacernos un viaje común, lindo, pero común, a Florianópolis, por ejemplo, 10 días, una linda excursión. Vamos a ponerle 70.000 pesos, $1.500 de vacaciones. Entonces, teniendo estas cifras, obviamente hay muchos detalles más, pero acá te doy lo más grueso, como lo principal. Entonces, ¿cuál es el tema que tenemos acá? Tenemos todos estos gastos. ¿Cómo afrontás todos estos gastos cuando tenemos entonces de gastos anuales para vivir este tipo de clase media, o sea, como vamos a estar viviendo? Vamos a necesitar 522.000 pesos por año. 522.000 pesos por año, $11.600 por año para mantener esa clase de vida con un hijo, con tu autito, con tu casa propia, con los gastos algunos, con unas vacaciones. Bien, entonces estamos hablando que el gasto por única vez de la casa, el auto, el amueblamiento, bueno, 5 millones de pesos, 5.175.000. Y el gasto para sobrevivir anualmente, 522.000 pesos. Entonces acá viene el gran tema de lo que estábamos viendo hace un momento: los ingresos mensuales, los ingresos anuales, según la persona que seas. Entonces volvemos al pizarrón y estamos hablando que si sos la persona que se quedó con el empleo, y estamos hablando que anualmente, que se quedó solamente con un empleo común, no estudió, no hizo más nada, estamos hablando que anualmente vas a estar cobrando 300.000, y acá en este estilo de clase media que te di lo básico de lo básico, estás necesitando 522.000, significa que sí o sí esperemos que tengas pareja, esposo, novio, novia, mujer, lo que sea, y entre los dos daría justo para sobrevivir. Teniendo un empleo con título y teniendo este sueldo mensual, estamos hablando que estamos prácticamente a la misma. Tenemos un poquito más que seguramente que si tenés un poquito más, tus vacaciones a Florianópolis no van a ser, capaz que te haces un viaje un poquito más caro, capaz que te renovás el auto y tenés un auto un poco mejor, pero estamos hablando que seguís sobreviviendo. Y después tenés esta clase de persona que, bueno, lo que tiene, la oportunidad que tiene es
de vivir bien. Logra pagar los gastos, sobra para salir a restaurantes, para comprarse camisas de marca, para comprarse un lindo reloj. O sea, tenemos un estilo de vida cómodo. Pero a lo que vamos es que si te quedas solamente con esto, significa que tu futuro va a depender de una jubilación. Si solamente te quedas con esto, tu futuro depende de una jubilación. Acá en Uruguay te vas a jubilar van a hacer un cálculo de tus últimos 20 años o de los mejores años pago que tuviste y te van a dar un 45%. Así que después de en este momento serían 60 años, pero pronto vamos a pasar a los 65. La mayoría de los países ya están 65. Acá en Uruguay todavía teníamos ese privilegio, pero ya se termina. Así que a partir de los 65 años, este ingreso ni siquiera va a ser esto, va a ser un 45%. A no ser que llegues a los 70 años con 40 años de trabajo y ahí te vas a estar jubilando con un 70%. Pero cualquiera de esos caminos, estamos hablando que el problema no es ahora. El problema no es ahora, joven que está ganando un sueldo así. Personas de 40, 50 años que están ganando un sueldo así. Ese no es el problema. Ahora no. El problema es nuestra vejez. Por eso este video, concientizarte de todo esto, para que tengas en cuenta y que cuando llegue ese momento de vejez tengas algo preparado. Por eso la idea de esta charla es que entendamos que el emprendimiento ya no es una alternativa más, es prácticamente una obligación emprender. Y a eso va nuestro ejemplo. No te quedes con todos los huevos en la misma canasta. Emprender para no depender. Y lamentablemente no te estoy hablando de emprender en negocios tradicionales, no te estoy hablando de poner una barraca, no te estoy hablando de poner una panadería, una fotocopiadora, porque lamentablemente si sacás los números, costos fijos y todos los números que puedan llegar a ver, vas a terminar prácticamente en lo mismo. A no ser que te deslomes y trabajes 12, 15 horas al día y obviamente así también se sale adelante. Imagínense que hace años atrás solamente podía trabajar el padre de familia, la mujer era el ama de casa y solamente con eso la familia se mantenía con 5 hijos y se compraban casas y uno vivía bien. Esa fue la generación de nuestros abuelos. Hoy en día, la generación de nuestros padres ya pasó por otra etapa, ya papá y mamá tenían que trabajar para traer ingresos. Pero hoy en día nuestra generación y las generaciones que se vienen, no es solamente papá, mamá trabajando. Estamos hablando que también el hijo que salga a trabajar, el abuelo que siga trabajando, porque necesitamos de todos lados. Y obviamente que capaz que vos te podés tener la suerte de decir, bueno, la casa me la pueden dar mis abuelos, la casa me pueden ayudar mis padres, pero estamos hablando que ahí estás empobreciendo al abuelo o empobreciendo al padre. Este video, la idea es de ser jóvenes o no tan jóvenes, no hablo de edad, porque no tiene nada que ver la juventud con la edad. Podés tener X cantidad de años y sentirte joven, pero estamos hablando de ser personas solventes, personas que no necesiten de ayuda. Entonces, chicos, para ir terminando este video, la recomendación es emprender para no depender. Empiecen a buscar información en internet. Hoy en día veo miles de oportunidades y no es necesario capital. Antiguamente necesitábamos de mucho capital para poder comenzar negocios. Hoy en día los negocios están al alcance de la mano y no es necesario capital. O es necesario, pero no tanto. Más bien es inteligencia financiera, inteligencia emocional. Busquemos, apalanquémonos de internet. Y si tenés conocidos que ya están en algo, que ya les está funcionando algo, acerquémonos. Veamos quién es nuestro entorno. Tengamos un entorno de éxito y obviamente el éxito también va a llegar para ti. Con acción y perseverancia podemos triunfar todos. Muchas gracias, les habla Joaquín Bernes desde Paysandú, Uruguay.